Bendiciones, Apóstol Raúl, bendiciones, Apóstol Judith, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos sean del Dios vivo y verdadero. Hoy queremos hablar de lo que es la paciencia, para qué es la paciencia. Y en realidad necesitamos la paciencia. Nosotros vemos que el mundo ha ido cambiando, ¿verdad? Su diseño de acuerdo a todo lo que ha habido en cuanto a tecnología. Todo se pide, se quiere rápido. Y entonces vemos, ¿verdad?, que la gente anda en estrés, anda en carreras, o andamos, ¿verdad? Entonces, la gente, ¿verdad?, quiere todo rápido, y entonces llega un momento en que la gente pierde los estribos. Y entonces la gente se enoja, la gente grita, la gente se irrita, la gente se insulta, simplemente en el metro, en los medios de transportes, ¿verdad? Y entonces muchas veces vemos que usa de violencia, ¿sí? Y esto es en la casa, esto es en la calle, en los medios de transporte. Entonces ya no hay paciencia. Entonces, donde quiera, ¿verdad?, que se va, hay grandes filas interminables, ¿verdad? Si es en el metro, si es en el cine, si es en la panadería, si es en el supermercado. Y bueno, dada ahora esta circunstancia de pandemia, pues más las colas son más largas, ¿verdad? La gente ha perdido esa capacidad de tener paciencia, ha perdido la capacidad de escuchar. Bueno, mira, inclusive hasta cuando se va al médico. Ya nada más, ya no ni siquiera te voltean a ver y solamente unas cuantas preguntas y ya no escuchan lo que el paciente, ¿verdad?, quiere decirles. Bueno, eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, ya la gente no disfruta la espera, ¿sí? Entonces, esta es una capacidad que se ha ido perdiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es la paciencia? Mira, la paciencia es una capacidad, viene a ser la capacidad de sufrir, de tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza. La persona con paciencia es una persona que tiene fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Entonces, muchas veces tú puedes estar esperando, pero estás en la queja. Puedes estar esperando, pero estás en la rebeldía y estás en la rebelión, ¿sí? Entonces, es calma, es tranquilidad para esperar. La paciencia viene a ser fortaleza interior. Todo lo que de alguna manera nosotros sale en nuestro carácter, en nuestra personalidad, es una condición interna. Entonces, la paciencia es fortaleza interior que impide desplomarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque está sustentada o está fundamentada, si estamos hablando de la paciencia del Señor, la paciencia en Dios, ¿verdad? Porque está sustentada en el amor. El amor va a ser el fundamento, va a ser el sustento de todo principio de Dios, ¿sí? Como están, bueno, también el fruto del Espíritu, ¿verdad? Está sustentado en la paciencia. Lo contrario de la paciencia viene a ser la impaciencia, la intranquilidad, el nerviosismo, la desesperación, el descuido. Pero bueno, aquí una pregunta es, ¿para qué es la paciencia? ¿Para qué nos sirve la paciencia? Bueno, mira, la paciencia sirve para perseverar, para lograr, para alcanzar, para obtener, para disfrutar. Si hablamos en lo natural, puedes disfrutar tu trabajo. Si es que estás haciendo lo que te agrada. Muchas veces el trabajo es por necesidad y entonces no lo disfrutas, ¿sí? Puedes disfrutar la salud, ¿sí? Que es realmente un tesoro. Puedes disfrutar en lo natural del descanso. Puedes disfrutar en lo natural o podemos disfrutar en lo natural de la vida, de estar con la familia, de la convivencia, ¿sí? Mientras que si entonces hablamos en lo espiritual, tenemos que disfrutar del fruto, de ser benignos,
de tener bondad, de tener templanza, para no abandonar el camino que es en Cristo Jesús, para no gritar, para no pelear, para soportar la prueba. Entonces, la prueba se requiere paciencia, ¿sí? Para crecer, para madurar, para heredar las promesas. Entonces vemos que en el día de hoy se requiere de mucha paciencia, ¿sí? Uno de los atributos de Dios es la paciencia. Entonces su paciencia es santa, su paciencia es santidad. Todos los atributos de Dios son santidad. Nos dice, ¿verdad? En 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El cual, nos dice 1 Timoteo 2:4, ¿verdad? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios quiere realmente que todos los hombres sean salvos, pero todos los hombres somos distintos, ¿sí? En carácter, en personalidad, en comportamiento, etcétera, 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 en las mismas raíces, ¿verdad? Y entonces, Dios tiene esa paciencia para que nosotros vengamos a Cristo y no nos perdamos y seamos salvos. ¿Cuánta paciencia te tuvo el Señor para que tú llegaras a Cristo? ¿Cuánta paciencia me tuvo el Señor? A mí me anduvo persiguiendo, ¿verdad? Y bueno, yo no lo veía, pero gloria al Señor, ¿verdad? Que estoy en Cristo Jesús. Y le pido que Él sea el que me sustente. Si la paciencia es uno de los atributos de Dios, pueden leer Éxodo 34:6, Números 14:18, Salmo 86:15, Salmo 103:8. El Espíritu Santo entonces quiere trabajar en nosotros, quiere formar en nosotros, ¿verdad? Esa paciencia, quiere que comamos ese atributo de Dios que es la paciencia, ¿verdad? Hasta que nosotros realmente expresemos ese atributo que ya está escriturado, porque muchas veces el Espíritu Santo escribe en la tabla de nuestro corazón y en tu voluntad, ¿verdad? Decides no hacer caso a esa escritura. El Espíritu Santo que estuvo en Cristo Jesús es el que está en nosotros, ¿sí? Entonces, si está escrito en la tabla de nuestro corazón es para que lo vivamos. Y tiene que ser la paciencia de todos los días. Tiene que ser paciencia en toda circunstancia, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Nos va a llevar realmente a parecernos más a Dios, que es nuestro Padre Celestial, porque cuando recibimos a Cristo nos convertimos en hijos de Dios, ¿sí? La paciencia también es fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, en la paciencia está implícito el amor. Una persona que tiene paciencia es una persona que tiene que manifestar amor, gozo, paz, ¿sí? Y entonces, en esa paciencia se tiene que expresar eso. Se puede percibir cuando una persona tiene paz. Se puede percibir cuando una persona tiene gozo, ¿sí? El sustento de todo esto, el fundamento de todo esto es el amor, ¿sí? Entonces, una persona en Cristo con paciencia tiene amor, gozo y tiene paz, ¿sí? Entre los siervos de Dios con paciencia tenemos a Noé. Él tuvo paciencia en cuanto a burlas, en el sentido, ¿verdad?, de que él estaba obedeciendo a Dios de que tenía que hacer el arca. Y entonces lo que pasó, ¿verdad?, es que la gente pasaba, ¿verdad?, y se burlaba. Le preguntaban, ¿verdad?, seguramente, y él les decía que iba a venir un diluvio, y entonces pues la gente se reía, ¿sí? Pero entonces él tuvo paciencia en soportar todas esas burlas. Pueden leer 1 de Pedro 3:20. El caso de Abraham, su paciencia fue en tiempo, ¿sí? Esperó 25 años por el hijo de promesa. Podemos ahí leer Génesis, desde que Dios le habla, desde que el Señor le da la promesa, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Pero ahí vemos ya de Génesis capítulo 21, 22, 24, ¿verdad?, que ya está
el hijo de promesa. Bueno, las mujeres en el antiguo pacto, ¿sí? Las mujeres en el antiguo pacto tenían esterilidad. Y un ejemplo es Sara, la esposa de Abraham. Entonces, ellos tuvieron paciencia. Tanto Sara como Abraham ya eran viejos. Y además Sara ya se le había ido la costumbre de las mujeres. Entonces, aquí, ¿verdad? Esperaron en esa paciencia, ¿verdad? Y recibieron, ¿verdad? En el caso de Sara, ¿verdad? Los recursos biológicos que ya se habían apartado, ¿verdad? En su paciencia para que entonces, ¿verdad? A esa edad pudiera concebir y ver una realidad el hijo de promesa, que fue Isaac, ¿verdad? Entonces ahí la paciencia es esperar, recibir los recursos, en el caso de Sara, ¿verdad? Que ya habían cesado. Pero los dos esperaron, tuvieron paciencia en cuanto a tiempo, ¿verdad? El caso de Rebeca, su respuesta a su paciencia fue que Dios contestó la oración, la intercesión, el clamor de Isaac, su esposo, para que su matriz fuera abierta, ¿verdad? Génesis 25, del 20 al 21. El caso de Ana, que habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando vimos lo de orfandad, después de clamar, después de interceder a Dios, no estuvo más triste. Ella tenía mucha tristeza porque tenía orfandad de descendencia, no tenía hijo, era estéril, ¿sí? Pero cuando clama a Dios ya no estuvo más triste y solamente en paciencia confió y esperó el tiempo profético de Dios para tener a Samuel. Primer libro de Samuel 1, del 1 al 15 y del 8 al 20. Puedes leer todo el capítulo 1, ahí te vas a dar cuenta. El caso de José el soñador, hijo de Jacob, ¿verdad? Fue un hombre con paciencia en cuanto a circunstancias, como la persecución de sus hermanos, la calumnia y el encarcelamiento por parte de la esposa de Potifar. Génesis 37, del 3 al 11. La paciencia de Job, ¿sí? Entonces, vemos que sí es importante tener paciencia. ¿Qué pasa cuando no hay paciencia? Hay estrés, gritas, te enojas, entra amargura, ¿sí? Porque todo lo quieres rápido y quieres que lo hagan a tu tiempo, a tu momento, como tú quieres y no como las cosas deben de ser. En la paciencia de Dios está implícita la fe para hacer realidad lo que se espera, ¿sí? Hebreos 11:1. Vemos que el apóstol Pablo fue formado por el Espíritu Santo en paciencia en todas las persecuciones que tuvo. Los demás apóstoles de Jesucristo también fueron formados en paciencia, ¿sí? Ellos no huyeron en el sentido, ¿verdad?, de que tuvieron muchas persecuciones, sí, se escondieron, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el caso de Pablo, el caso de Pedro, ¿sí? Ellos en su paciencia les tocó morir y aceptar, ¿sí? Entonces, es muy importante la paciencia, ¿verdad? Porque de esa manera fueron testigos de Cristo, ¿sí? La paciencia habla de estabilidad. La paciencia se refiere a un espíritu largo de la persona, el cual puede resistir circunstancias con buena actitud. Como te digo, la persona puede estar esperando, pero tiene mala actitud, está enojada, está irritada, está en rebelión, ¿verdad? Entonces esa no es la paciencia de Dios. Entonces hay una buena actitud, por supuesto, que está en el corazón y se manifiesta al exterior, ¿sí? La paciencia viene a ser madurez, segunda de Timoteo 2:24. La paciencia solamente va a ser posible desarrollarla reconociendo tú que no la tienes
Y entonces es clamar al Espíritu Santo. Entonces probablemente vengan a tu vida circunstancias, porque es en las circunstancias en donde se tiene la paciencia, ¿sí? No vas a huir de las circunstancias, ¿sí? Vas a esperar en que Dios resuelva, ¿sí? Porque lo que queremos ver y dar honra y gloria es al Todopoderoso, que es el que va a resolver todas circunstancias, ¿sí? La paciencia de Jesús fue en todos los sentidos, fue en tiempo, en circunstancias, en aflicción, en dolor, en persecución, en enemigos, en la muerte. Entonces, pueden leer Lucas 6, del 26 al 28. Entonces, la paciencia es fruto del Espíritu, con E mayúscula, del Espíritu Santo, que está fundamentado, obviamente, esta paciencia en el amor, ¿sí? Y el amor de Dios, pues es Cristo, ¿verdad? Entonces, la paciencia lo que va a hacer es propagar, va a alargar, va a extender, va a desparramar el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, una persona con paciencia, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, no se va a mover. Es una persona que está firme, pero va a estar manando, va a estar expresando, ¿verdad? Las dimensiones de amor, las dimensiones de gozo, las dimensiones de paz, ¿sí? Entonces hay gente que sí está esperando, pero está en enojo. Ahora, fíjate bien, cuando vemos el atrio, cuando vemos el tabernáculo, vemos que está el lugar santo, el lugar santísimo y está el atrio. El atrio viene a ser, digamos, el campamento, y dentro de ese campamento está el lugar santo y está el lugar santísimo, que viene a ser el tabernáculo. Cada espacio tiene sus muebles y cada mueble tiene sus medidas. Y cada uno de estos muebles y cada una de estas medidas, el cumplimiento está en Cristo Jesús. Bueno, pues el atrio, que viene a ser como la división política, viene a ser la frontera, ¿verdad? Que separa lo que es divino, porque el tabernáculo es un diseño de Dios, que Dios descendió a la tierra. Entonces, el atrio viene a ser esa división política de lo que es celestial, de lo que es divino, es separado por el atrio, ¿verdad? De lo que es el mundo. Entonces, atravesando el atrio, la puerta que está en el atrio, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con que hay muchas dimensiones, ¿verdad? Pero son de naturaleza divina. Y antes de atravesar la puerta del atrio, hay dimensiones, ¿verdad? Pero son dimensiones del mundo, que no son divinas, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, todo cumplimiento del tabernáculo está en Jesucristo. Los elementos proféticos, como el arca del pacto, el altar del incienso o de oro, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, están distribuidos tanto en el lugar santísimo como en el lugar santo, que viene a ser el atrio. Mientras que la fuente de bronce y el altar de bronce son elementos proféticos localizados en el lugar abierto, que viene a ser, ¿verdad?, en donde está el atrio, ¿sí? Ese es el lugar de la fuente de bronce y el altar de bronce, ¿sí? Entonces, el atrio viene a ser el patio, viene a ser el campamento, ¿sí? Que va a hacer esa división política entre lo que es divino y lo que es el mundo, entre lo que es celestial y lo que es del mundo. Y entonces estamos hablando de que son dimensiones totalmente diferentes, ¿sí? Todos los elementos proféticos tienen medidas. Todos los elementos proféticos tienen longitud, anchura y altura, excepto el candelabro y excepto la fuente de bronce, ¿sí? Ahora, la longitud del atrio es de 100 codos, ¿sí?, en el antiguo pacto. Su anchura es de 50 codos en un lado y 50 por el otro lado. La altura es de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Pueden ver Éxodo 27 del 9 al 18. Yo nada más leí el 18. Ahora, el tabernáculo es diseño de Dios y Él lo descendió a la tierra.
y el tabernáculo estaba rodeado por el atrio, el cual estaba marcando o estaba delimitando, era la división política de lo que estaba al interior del atrio, que era el tabernáculo, y el resto del mundo, ¿sí? El atrio separaba el tabernáculo del mundo. Entonces, al interior del atrio estaban dimensiones de lugar santo y lugar santísimo, que son diferentes de las dimensiones que hay en el mundo. Ahora, el cumplimiento de las medidas de los muebles del tabernáculo, ya lo dijimos, es Cristo Jesús, pero también es el cumplimiento de las medidas del atrio, ¿sí? Ahora, la longitud del atrio, o en general la longitud, significa paciencia, ¿sí? Pero no la paciencia humana, sino la paciencia divina, un atributo divino, ¿sí? La paciencia es longanimidad, ¿sí? Entonces, longitud, longanimidad es paciencia de Dios, y entonces, por cuanto estamos hablando de unas medidas, estamos hablando que es una paciencia, una longanimidad de gobierno, ¿sí? De reino y de gobierno. La paciencia tiene que ver con ser estable, con permanecer, con ser tardo para la ira, ¿sí? Tardo para que te enojes, ¿sí? Sé pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarte, tardo para irarse, ¿sí? Es ser paciente. Puedes leer Proverbios 25:15. Entonces, la paciencia viene a ser alguien sufrido que tarda en responder, alguien largo de espíritu, ¿sí? Es alguien que resiste, es alguien que aguanta, es alguien que aguanta y que resiste, pero alegre, esperanzado. O sea, no vas a perder, ¿verdad?, en la paciencia la esperanza. La paciencia también está hablando de que hay un control y un dominio propio, pero no es un aguantarse de la carne, es un control y un dominio propio por el Espíritu Santo, ¿sí? Alguien sano en la fe, alguien sano en el amor, es sano en la paciencia, ¿sí? Porque hay gente que, bueno, te puede esperar 3, 4 horas, ¿sí? Pero está enojado. Y la persona llega y entonces eso se convierte en pleito, ¿sí? Entonces estamos hablando de que si alguien es sano en su fe, es sano en su amor, es sano en la paciencia, ¿sí? La paciencia es para alcanzar la venida del Señor. Santiago 5, 7, 8. La paciencia ya vimos, mencionamos lo de la paciencia de Noé en el tiempo que estaba haciendo el arca, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la longitud, tiene que ver con paciencia. Ahora, en cuanto a la anchura, en el caso del atrio, ¿verdad? La anchura tiene que ver, la anchura del atrio, son 50 codos. Dijimos que son 100 codos de longitud y de anchura, ¿verdad?, del atrio son 50 codos. La anchura tiene que ver con inocente, tiene que ver con estar sin culpa, con amplitud, con extenderse, tiene que ver con ensancharse, tiene que ver con libertad, tiene que ver con estar libre de derechos legales, ¿sí? Al ser formado con principios divinos. En la medida que el creyente vive principios divinos, está siendo libre de derechos legales, ¿sí? Ahora, entonces los principios divinos que son de gobierno van a sujetar poder para traer esa libertad. Todo principio divino sujeta poder y ese poder trae libertad, ¿sí? Y esto se llama santidad, ¿sí? Pero una santidad a nivel de gobierno de Dios por vivir los principios divinos, ¿sí? Y por supuesto se va acumulando poder.
Entonces, la santidad es libertad y protección, es edificación, es fortaleza a tu vida. La santidad es ser consagrado a libertad para dar libertad a otros por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa la anchura. Y estamos hablando que la anchura es de 50 codos en el caso del atrio, lo cual nos está hablando de gobierno, ¿sí? Entonces la anchura es alcanzar libertad por vivir los principios divinos por el Espíritu Santo, ¿sí? La altura del atrio son 5 codos. Entonces aquí es una altura, un nivel de gobierno cuyo cumplimiento es Jesucristo. Él alcanzó esta medida y este gobierno por cuanto resucitó. Fíjate bien lo que dice el significado de altura. Mira, esto realmente es el verdadero gobierno. El verdadero gobierno no es el sexenal. El verdadero gobierno no es que tengas un escritorio. El verdadero gobierno es precisamente que alcances la altura, el nivel de Cristo Jesús para resucitar. Ese es el verdadero gobierno de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien lo que nos dice altura. Hebreos 6967, que es altura, alto, edad, estatura, y nos manda a 6965 del hebreo, que es cum, que es raíz primaria, que es levantarse. Nada más te voy a leer algunas porque son muchas. Dice afirmar, confirmar, confirmación, estable, permanecer en pie, reconstruir, restaurar, resucitar, ¿sí? Entonces, la altura aquí del atrio es precisamente alcanzar la medida de reino y gobierno para poder resucitar, ¿no? Entonces, el verdadero gobierno de Dios no es el de los hombres, ¿sí? El verdadero gobierno mana de un corazón transformado a la medida, a la estatura del corazón de Cristo, para resucitar y para ser. Él fue las primicias de la resurrección y nosotros teniendo esa medida vamos a resucitar como Él, ¿sí? Entonces, ese es el verdadero gobierno. Entonces vemos que en Jesucristo está el testimonio del cumplimiento de las medidas del atrio. Jesucristo cumplió con la paciencia de gobierno de Dios, alcanzó el nivel de longanimidad de Dios, ¿sí? Es la paciencia para que se cumpliera el tiempo profético de Dios, el diseño de Dios. En la paciencia, es en la paciencia donde está el tiempo de Jesucristo. Esta paciencia, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que cuando tenemos paciencia, nos vamos a alinear al tiempo de Dios. Porque el tiempo del ser humano y el tiempo de Dios están desfasados. Entonces, si el Señor va a hacer algo, Él tiene un tiempo y nosotros queremos que se cumpla aquí, no. Entonces, en la paciencia va a pasar tiempo, circunstancias, ¿verdad? Persecuciones, qué sé yo, enfermedad, no sé, pero tú en tu paciencia sigues creyendo en el Señor, llega el momento en que te alineas y tú vas a ver ahí el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano estamos desfasados, pero si nosotros nos alineamos a la paciencia de Dios, nos vamos a alinear a su tiempo profético para ver en realidad lo que estamos esperando, que se haga una realidad. Entonces la paciencia en este sentido está totalmente relacionada o asociada con la fe, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice. Entonces, la altura es realmente alcanzar la medida de Cristo, el nivel del varón perfecto, para resucitar. Ese es el gobierno, ¿sí? El número 5 es gobierno. Y nos dice ahí en Juan 10, 17, 18, nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es gobierno. Ese es el gobierno.
Y muchas veces el ser humano, ya sea creyente o incrédulo, se desgasta, ¿verdad? Porque empiezas en competencias, en rivalidades, ¿verdad? Y entonces estás como creyente perdiendo la visión de cuál es el verdadero gobierno de Dios. Entonces, algo que tenemos que hacer es cuidar nuestra vida, ¿sí? Entonces, ese viene a ser el verdadero gobierno de Dios, poner su vida y volverla a tomar, es decir, resucitar, ¿sí? Lo que acabamos de leer. La paciencia de gobierno nos alinea al tiempo profético de Dios para que en fe, la justicia de la fe, en Cristo, ¿verdad?, se manifiesten las obras de Dios, ¿sí? La paciencia nos lleva a alcanzar la anchura. Si no tenemos paciencia, estamos viendo que la anchura, ¿verdad?, son principios divinos que tenemos que vivir, ¿verdad? Y entonces, si no tenemos paciencia, vamos a abandonar esos principios divinos y no podemos alcanzar la altura del varón perfecto, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Por eso el atrio, o el valor de la longitud es de 100 codos, es mayor que la anchura, que son 50 codos, porque para todo, para cualquier principio divino, ¿verdad?, que se establezca, que sea un atributo que sea expresado en tu vida, se requiere paciencia, ¿sí? Y la altura, por eso es mayor la longitud, ¿verdad?, 100 codos, a la anchura, que son 50 codos, y la altura de 5 codos, porque entonces ya sería más fácil alcanzar la altura. La altura es menor, ¿sí?, que la anchura y que la longitud. Porque al tener una paciencia tal, no se abandonarán los principios de Dios, ¿sí? Entonces, los principios de Dios estamos hablando que es la anchura. Y entonces estará alcanzando la altura el gobierno de Dios, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que las medidas del atrio vienen a cumplirse, ¿verdad? Jesucristo es el cumplimiento profético. Entonces, hay un testimonio. El 5 es gobierno de Dios y el 2 es testimonio. Vamos a hacer una relación de las medidas del atrio para que veas cómo sí hay un testimonio. Vamos a hacer una relación de la longitud del atrio, que son 100 codos, con la altura del atrio, que son 50 codos. Si dividimos 100 entre 50 nos da 2, y el número 2 es testimonio, ¿sí? Es decir, que se vivieron los principios, Jesucristo vivió todos los principios, la anchura, alcanzó los 50 codos y tuvo la paciencia de Dios, ¿verdad? 100 codos, la medida, ¿verdad? Y entonces hay un testimonio en Cristo Jesús, por eso nos da 2. Fíjate bien, después vamos a relacionar la longitud con la altura. La longitud del atrio son 100 codos y la altura del atrio son 5 codos. Entonces, en esta división nos da 20. 20 es un múltiplo de 2 y es testimonio, ¿sí? Entonces, la longitud está relacionada con longanimidad, con paciencia, ¿sí? La anchura está relacionada con los principios divinos vividos, que esto se traduce a santidad y esto nos lleva a libertad. Y la altura es la restauración, la restitución, es la resurrección. Entonces, teniendo una paciencia, ¿verdad?, larga, como la del Señor Todopoderoso, ¿verdad?, viviendo los principios, ¿verdad?, teniendo esa libertad, podemos, ¿verdad?, realmente llegar al nivel del varón perfecto, a esa resurrección. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver aquí algunos versículos. Entonces es importante que nosotros sepamos que la paciencia nos lleva a alinearnos, ¿verdad?, al tiempo profético del Señor, ¿sí? Y que esta paciencia pues puede ser en circunstancias, en enfermedad, en persecución, etcétera, ¿sí? Vamos a ver qué es la paciencia de acuerdo al Strong. Nos dice que del hebreo 748 arak es raíz primaria, que es ser, hacer largo o ser largo, alargar, estable, paciencia, permanecer, prolongar. Nos dice Job 6:11, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Sí? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia?
nuestro fin es alcanzar la salvación, ¿sí? Entonces, una persona que tiene paciencia es una persona estable, ¿sí? Por tanto, si es estable, puede permanecer, ¿sí? Una persona impaciente no es estable y abandona las cosas fácilmente, ¿sí? No permanece. Otro significado es del hebreo 753, oreg, dice longitud, extensión, largo, largura, prolongación, para siempre, siglo. Entonces, esto nos habla de eternidad, ¿no? Esto nos habla de que Dios quiere que lleguemos realmente a ser pacientes como Él es paciente, como es grande en longanimidad. Entonces nos dice Proverbios 25:15, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Ser pronto para oír, entonces, tardo para hablar y tardo para irarse, ¿sí? Hay otro significado que es arek, que es lento para la ira, paciente, prolongación del enojo, tarde en enojarse, tardo en airarse, para irarse, tardo para la ira, sufrido de espíritu, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Entonces, mejor es el que tiene paciencia que el altivo de espíritu. Quiere decir que un altivo de espíritu no tiene paciencia, ¿sí? Nos dice Jeremías 15:15, dice, tú lo sabes, oh Adonai, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta, ¿sí? Nos dice ya ahora en griego, nos dice 3114 macrosumeo, que es tener espíritu largo, que aguanta, paciente, tardar en responder, sufrido, ¿sí? Nos manda 3116 macrosumo, nos dice que es temperamento largo, ¿sí? Nos dice Mateo 18:26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, ¿sí? Entonces cuando tienes alguna deuda lo que quieres es que te tengan paciencia cuando no hay dinero, ¿verdad? Nos dice ahí Hebreos 6:15, porque vamos a leer desde el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, nuevamente, Abraham, su paciencia, ¿verdad?, fue en tiempo. Esperó 25 años por el hijo de promesa. Y no se fue a la brujería, y no se fue a la hechicería, y no se volvió a la idolatría, ¿sí? Entonces, fue en paciencia. Santiago, vamos a leer el capítulo 5, versículos 7, 8, 10 y 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí esta aflicción no es de orfandad, esta aflicción es por cuanto ellos hablaban a veces cosas fuertes al pueblo, tenían que dar a conocer la palabra del Señor, pues muchas veces sufrían persecución. Entonces la aflicción es precisamente ahí de persecución. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren,
Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces aquí la paciencia, ¿verdad?, es para afirmar los corazones, para que estés realmente afirmado, para que estés confirmado en tu corazón, ¿sí? Aquí hay otro significado del griego, Lucas 18:5, vamos a leer. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces aquí es muy distinta la paciencia de la carne, del ser humano, del viejo hombre, a cuando es la paciencia de Dios. Porque nos está diciendo que en paciencia tenemos que esperar esa salvación, aguardar en paciencia la salvación, la venida del Señor, etc. Pero aquí, ¿verdad?, en un momento determinado, ¿verdad?, puede ser que la paciencia a este varón se le haya terminado y podría esto traducirse en violencia, en golpes, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando a alguien se le termina y se le agota la paciencia. Tienes ya mala actitud, malas miradas, ¿verdad?, etcétera, etcétera, ¿sí? Del griego 5281, hupomone, que dice resistencia, aguante, alegre, o esperanzado. Entonces quiere decir que en la paciencia no pierdes la esperanza. Constancia, eres constante en lo que haces, ¿verdad? Perseverancia, perseverar. Nos manda a 5278, jupomeno, que quiere decir permanecer, resistir, ¿sí? Aquí en Lucas 21:19 nos dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces aquí la paciencia es para ganar tanto las almas como nuestra propia alma, ¿sí? Entonces, personas impacientes pueden perder la bendición, personas impacientes pueden perder la herencia, personas impacientes pueden perderse en su alma, ¿verdad? Personas impacientes dejan las cosas, ¿verdad?, del Señor por impaciencia. Y entonces el enemigo utiliza mucho eso, la impaciencia, ¿sí? Muchas veces, ¿verdad?, cuando vas a la congregación, si no te saludaron, si no te miraron, si te vieron mal, si murmuraron, etcétera, ¿verdad?, te vas. Y entonces lo que el Señor tenía para ti, por tu impaciencia, lo abandonaste y perdiste bendición. Nos dice Romanos 5:3-4. Vamos a leer desde el 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces estamos diciendo que el sustento, el fundamento de todo principio, ¿verdad?, es el amor. Y si ese amor ha sido derramado por Dios, por el Espíritu Santo en nosotros, entonces quiere decir que debemos de ser capaces de permanecer en paciencia, ¿sí? Entonces en la paciencia de Dios se espera con anhelo, con placer, confiado, sin enojo, sin inconformidad. Entonces en la tribulación se tiene la gente que rendir, ¿verdad?, y pedirle a Dios que Él actúe, que Él resuelva, que Él saque aprobado de esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el tiempo de Dios y nuestro tiempo están totalmente desfasados. De modo que en la paciencia nos alineamos al tiempo de Dios y vemos la respuesta, vemos que Él contesta y vemos que Él es el que resuelve, pero es el tiempo de Dios. Entonces, es
el creyente, el que tiene que estar alineado al tiempo de Dios, no Dios a nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a leer aquí Romanos 8:25, desde el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles en la presencia del Señor. Romanos 15, 4 y 5 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, en la paciencia, Dios nos consuela con el Espíritu Santo, pero muchas veces, como eres impaciente, dejas, entonces no conoces la consolación, ¿verdad?, que Dios da en la paciencia, ¿sí? Cualquiera que sea la circunstancia, prueba, tribulación, persecución, etcétera, ¿verdad? Ahora, 2 de Corintios 6:4, vamos a leer desde el 3. Aquí es ¿cómo se adquiere la paciencia? ¿Sí? Y ahorita, bueno, el versículo no lo va a contestar, ¿no? No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Entonces, ¿cómo se adquiere la paciencia? En las circunstancias. Pero no eres tú solito. Es clamando y buscando al Señor. El Espíritu Santo es el que va a hacer, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice 2 de Corintios 12:12. Y con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, ¿sí? Por señales, prodigios y milagros. Entonces, aquí, ¿verdad?, las señales se hicieron perseverando. Las señales se hicieron resistiendo. Las señales se hicieron soportando pruebas, padecimientos, permaneciendo y esperando el tiempo de Dios. Y lo que el enemigo quiere es que tú te vayas, que seas impaciente para que no se manifiesten las señales de Dios en tu vida, ¿sí? Entonces, es en el tiempo profético de Dios y la paciencia nos lleva a alinearnos al tiempo profético de Dios para que Él pueda mostrar sus señales, sus prodigios, sus maravillas, ¿sí? Colosenses 1:11, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en todo conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, esta paciencia, esta longanimidad tiene que ser en alegría, tiene que ser en gozo, tiene que ser en deleite. Fundamento, el amor, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 1:4, vamos a leer desde el 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, la paciencia y la fe están totalmente relacionadas.
Tener paciencia en persecuciones y en tribulaciones van a permitir alcanzar y a obtener lo que se está esperando. ¿Sí? En segunda de Tesalonicenses 3:5 nos dice, y el Señor encamine vuestros corazones. No, vamos a leer desde el 4. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, la paciencia es sustentada por el amor de Dios, que es Cristo. ¿Sí? Primera de Timoteo 6:11. Vamos a leer desde el 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, evita, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, seguir estos principios de Dios o estos principios que Dios manda es para poder ganar la batalla, para poder tener la victoria en la batalla. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, todo esto lo permitió Dios, ¿verdad?, en la vida de Pablo para que desarrollara paciencia, para que fuera probada su fe. Pero en la paciencia y en la fe, Dios lo libró. ¿Sí? Él lo está dando ya por testimonio, ¿sí? Él sabe que Dios responde. Tito 2:2 nos dice, pero tú, no vamos a leer desde el 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Sí? Entonces aquí, en algunos ancianos que ya tienen cierto nivel, su paciencia no es sana, sino que esperan y esperan, aguardan y en su astucia esperan para obtener intereses personales. Pero esta no es la paciencia de Dios. Entonces, cuidado, porque en la paciencia puedes estar en amargura, en rebelión, en enojo, o puedes estar en esa paciencia buscando tus intereses personales, pero esta paciencia no es de Dios. Esta paciencia es de la carne, ¿sí? Y por supuesto que en esa espera de intereses personales la persona está utilizando cierta astucia, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Hebreos 10:36. Es muy importante tener la paciencia. Para tener, hay que saber tener. Se requiere paciencia. Nos dice Hebreos 10:36, vamos a leer desde el 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuevamente está hablando, ¿verdad?, para que el alma no se pierda. Entonces, la paciencia es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Pero para que nosotros nos santifiquemos, ¿verdad?, se requiere paciencia. Para que nuestra santificación va a ser cuando estemos viviendo principios. Entre más principios estés viviendo de Dios,
te vas a santificar más. Pero para que permanezcas en esos principios se requiere paciencia, ¿sí? Entonces la voluntad de Dios, además de nuestra santificación, es que tengas paciencia, ¿sí? Para alcanzar esa libertad, para alcanzar esa santidad, ¿sí? Nos dice Hebreos 12:1, y sí, vamos a leer. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí la carrera en Cristo Jesús se corre con paciencia. Es una carrera de paciencia, es una carrera de resistencia, con buena actitud, ¿verdad? Para alinearnos al tiempo profético de Dios, ¿sí? Santiago 1, 3 y 4. Vamos a leer desde el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando la fe es probada, tiene que traer paciencia, ¿sí? O sea, va muy ligada la fe a la paciencia. Una persona impaciente es una persona incrédula, ¿sí? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa, ¿sí? Segunda de Pedro 1:6, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, capacidad, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Entonces es ir añadiendo, ir viviendo principios divinos, ¿sí? Bueno, aquí ya se nos terminó el tiempo, mis hermanos. Ya no alcanzamos a ver lo de las iglesias. Aquí del griego 3116, macrosumos, dice con temperamento largo, que dura, ¿sí? Lenidad. Aquí nos dice, tengo, Hechos 26:3, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, ¿sí? Entonces, una cosa importante es, una persona impaciente no oye. Una persona impaciente va a escuchar con sus emociones, va a escuchar con sus intereses. Entonces, oír es entender lo que la otra persona está hablando, lo que te está diciendo, para lo cual se requiere atender, poner atención. Entonces, en general no sabemos oír, ¿sí? No sabemos entender lo que se nos dice. La gente oye con sus emociones, las cuales están fuera del diseño de Dios. Entonces, la gente oye con sus emociones y entonces está oyendo distorsionado todo, ¿sí? La gente oye con sus intereses personales. Entonces, nosotros tenemos que aprender a oír con el oído del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí nos dice, ¿verdad? Otro significado del griego 463, anoje, que es dominarse uno mismo, pero nosotros tiene que ser por el Espíritu Santo. Es control y dominio propio, se le llama templanza, pero es fruto del Espíritu y tiene que ser realmente no de la carne, tiene que ser del Espíritu, ¿sí? Romanos 2:4, vamos a leer desde el 3. Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen
y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces, una de las cosas es que Dios en su paciencia, en ese atributo, en ser grande en longanimidad, cuando pecas, cuando cometes un error, cuando te equivocas, lo que sea, ¿verdad?, de cualquier naturaleza, no te manda inmediatamente un juicio. Él espera que recapacites. Él espera que seas redarguido por el Espíritu Santo, que la misma palabra te redarguya, ¿sí? ¿Para qué? Para que te arrepientas, que frenes, ¿verdad?, lo que estás haciendo equivocadamente, ¿verdad?, y que vuelvas al camino. Entonces, Dios no nos enjuicia inmediatamente, ¿sí? Y vemos, ¿verdad?, que no lanza sobre tu vida un juicio inmediatamente. No lo hizo con Lucero en la eternidad, ¿sí? Dios espera que recapacites, que te arrepientas. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si no lo hizo en la eternidad con Lucero, sino que esperó, ¿verdad?, tampoco lo va a hacer con nosotros. Pero eso sí, si ya llegó el tiempo en que nos alineamos a ese tiempo de Dios y Él tiene que emitir una señal, un milagro, un prodigio o un juicio, lo va a hacer. Lo va a hacer, ¿sí? Entonces, un atributo de Dios es esa templanza, ese dominio propio. ¿Para qué? Para la paciencia, ¿sí? Y Él quiere que nosotros alcancemos esos niveles como hijos de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Ya se nos terminó el tiempo. Bueno, aquí, si leen Gálatas 5:22, vemos que la paciencia es fruto del Espíritu, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cuando la paciencia es un vestido en tu vida, ¿sí?, puedes soportar a los demás. Y puedes soportarlos como Cristo nos soportó a nosotros. Entonces nos está diciendo que nos vistamos de paciencia para poder soportar a los otros como Cristo nos soportó a nosotros, ¿sí? Nos dice 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Entonces, aquí se está refiriendo a lo que expresando Cristo en la tierra, Pablo hizo suyo, ¿sí? Atributos de Cristo, por el Espíritu Santo, y después tomó Timoteo, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere. No que copiemos, no que queramos adoptar personalidades, no. Aquí, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, porque fue guiado por el Espíritu Santo, Pablo. Entonces, se está refiriendo a que lo que expresó Cristo en la tierra, que Pablo hizo suyo, y ahora lo está haciendo suyo Timoteo, pero viene por el Espíritu Santo. Mis hermanos, yo espero que esto, ya nos faltaron cosas, pero bueno, creo que sí vimos algo importante, ¿verdad? Y entonces es muy importante estar viviendo en paciencia. Tenemos que pedirle al Señor porque no hemos entendido que Dios es grande, que su longanimidad es grande, que su paciencia es grande. Y muchas veces hemos hablado, hemos murmurado, hemos hecho cosas y vemos que Dios no hace nada. Pues está el Señor esperando a que recapacitemos, a que nos arrepintamos, a que perdonemos y a que pidamos perdón. Entonces, mis hermanos, es tiempo en esta pandemia, ¿verdad?, de estar a cuentas con el Señor, de entrar bien en el camino de Cristo Jesús, de vestirnos de paciencia para alinearnos al tiempo profético del Señor. Padre bendito, yo te doy gracias en este día, Padre, por esta palabra. Y Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que tú seas el que hables, el que reveles por tu Espíritu Santo, que nos lleves
realmente, mi Dios Todopoderoso, a tener ese vestido, Padre, de paciencia de Cristo Jesús, Padre, para soportarnos unos con otros en amor, Padre, porque tu paciencia es con amor. Que soportemos, Padre Celestial, en paz, en gozo, Padre Celestial. Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que cada uno de los atributos de Cristo Jesús que manifestó, Padre, en la tierra, sea nuestro vestido, Padre. Te pedimos perdón, Padre, por todas aquellas cosas que hemos hechas, Padre Celestial, fuera de tu diseño, aquellas cosas que has mandado, Padre Celestial, no las hemos hecho, Padre Celestial, te pedimos perdón, Padre. Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, te pedimos porque nos redargullas por tu Espíritu Santo, porque nos limpies con la sangre de Cristo Jesús, Padre, y estemos alineados, Padre, en paciencia, Padre Celestial, en cada uno de tus principios, Padre, a tu voluntad, Padre. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, bendecimos a la Iglesia, Ministerio, Centro de Intercesión Internacional, Padre, y que sea tu Espíritu Santo el que hable, Padre, el que revele, Padre. Bendice, Padre, a tu siervo, Padre, el apóstol Raúl González, al apóstol Judith, y seas tú, mi Dios, el que los levante para tu honra y para tu gloria, conforme a la visión que tú les has dado para honra y gloria, Padre, del que vive y reina por los siglos de los siglos santos, que no sea cambiada, Padre, la visión, Padre, que tú has dado para tu honra y para tu gloria, por Cristo Jesús el Señor. Amén. Bendiciones, mis hermanos.